¿Qué tal? Sean bienvenidos una vez más a una nueva lección, ya el número 7 de este taller de podcast online, que es por supuesto parte de la Escuela de Formación Popular de Pudahuel Joven. Recuerda que esta es la versión en línea de este taller, pero también por supuesto tenemos una versión que es presencial. Para enterarte de todos los talleres presenciales, ya lo sabes, Instagram Pudahuel-Joven. Recuerda seguirnos, no lo dejes pasar para que también te enteres de otras actividades que están pensadas para ti. Oye, el día de hoy vamos a revisar algunos temas que teníamos pendientes referente a las pautas y también vamos a estar revisando algo importante referente a las entrevistas. Así es. Primero, hablarles un poquito de cuál es la diferencia que hay entre una pauta de contenido y una pauta técnica, que es con lo que vamos a utilizar y con lo que vamos a trabajar. La pauta de contenido es donde yo voy colocando todo lo que voy a hablar en mi podcast. Recordemos que también, como se los había mencionado en lecciones anteriores, uno puede trabajar de formas distintas. Uno puede trabajar escribiéndose el guión completo de lo que va a hacer, o también uno puede trabajar haciendo un punteo de los temas que son más importantes. Si ustedes están comenzando y de pronto se sienten un poco inseguros y quieren que les salga muy bien el podcast, mi consejo es que hagan un guión, porque si el guión lo pueden ir leyendo varias veces, se van a dar cuenta si hay palabras que repiten, si hay palabras que de repente les quedan rimando, si hay algo que no suena bien, algo más que se te ocurrió agregar, colócalo. Aunque sin embargo, si estás leyendo un texto, recuerda que no parezca que estás leyendo, siempre está el momento que tú puedes improvisar y luego volver rápidamente a tu guión. Ahora, tú también te puedes hacer un punteo de temas. Por ejemplo, vas a hablar de una película o de un videojuego. Recuerda, en tu punteo puedes colocar el nombre, quién es el director, la duración que tiene. En el caso de un videojuego, por ejemplo, hablar del gameplay, hablar de la música, hablar de las mecánicas que te parecieron interesantes, las mecánicas que no son tan interesantes. Entonces, tú vas mirando ese punteo y te vas acordando y te vas guiando en qué es lo que tienes que decir y qué es lo que vas a hablar. Yo, por recomendación, te recomendaría partir primero quizás por un tema de guión y luego ya, cuando ya te sientas más en confianza con tu podcast, un punteo también puede ser interesante para también manejar más rápido una pauta. Entonces, ese guión escrito para nuestros distintos segmentos o esos punteos es parte de una pauta de contenido. Aparte, también existe la pauta técnica. La pauta técnica, hay lugares en los cuales hacen una pauta de contenido y aparte una pauta técnica, y otros en que en verdad dentro de una misma pauta hacen todas las anotaciones. La pauta técnica es todo lo que tiene que ver con el sonido, es la base con la que vas a ocupar mientras estás hablando, la música que hay para la entrada cuando comienza el podcast, un sonido que ocupas tú, por ejemplo, para separar entre un tema y otro. Todas esas cosas sonoras y cuál es el nombre de sus archivos correspondientes es lo que se coloca en una pauta técnica. Como te decía, puede ir por separado o pueden ir juntos, pueden ir mezclados. Eso es sumamente importante porque sobre todo si estás trabajando con más personas o con alguien que te va a ayudar a editar, te va a ayudar evidentemente a guiarlo, a saber cómo tiene que ir armando la estructura del podcast. Y si lo estás haciendo tú solo, también para recordar cómo fue que lo pensaste, en qué base ocupar y todo eso. Un consejo también importante, las bases, la música de fondo. Trata de ocupar música que no sean canciones con letras, que alguien esté cantando de fondo, porque de pronto la música y con el sonido que está de fondo se confunde con la voz de la persona que está hablando. Hay varios podcasts que sí lo hacen, yo en verdad encuentro que está mal, porque de repente hay una canción que te escucha y le prestas más atención a la música que está de fondo a lo que está hablando la persona. Más adelante en otra lección, en la que tiene que ver con la grabación y edición, vamos a ver el tema de los recursos sonoros y dónde poder conseguir recursos que estén libres de derechos de autor y que tú los puedas usar sin ningún tipo de mayor cuidado y no tengas problema evidentemente con lo que tú estás haciendo. Eso es lo que es importante referente a la diferencia de la pauta de contenido y la pauta técnica. En la pauta de contenido también habíamos hablado que es muy importante en la forma en la que la estructura que tiene. Nosotros siempre tenemos como los tres actos principales que se llaman, que uno es el planteamiento, que es el inicio, tenemos el nudo, que es todo el desarrollo de nuestro podcast, y también tenemos el desenlace.
La introducción, mi recomendación, por supuesto para todos ustedes que se están iniciando en esto, es que primero se presenten al inicio de su podcast, que mencionen cuáles son sus redes, que mencionen de qué se trata el capítulo, de qué es lo que van a hablar. Y si no es un capítulo inicial, también recordarle a la gente de que hay otros capítulos. Este es el capítulo número 4, que se llama tanto, voy a hablar de esto. Es muy bueno que al principio tú te presentes porque no sabes quién va a llegar, para que te conozca un poquito, sepa de qué es lo que vas a hablar, un pequeño adelanto, y luego te vas con todo el desarrollo del podcast. El nudo, como decía, es todo este desarrollo, como tú vas colocando todos los temas. Y hay alguna indicación que a mí me parece que igual que es interesante, y es que durante todo el desarrollo del podcast, antes de que llegues al segmento final, ahí coloques lo que tú consideras que es el clímax de tu podcast, lo que tú consideres que es el contenido más importante. Si tienes un misceláneo de distintos temas, la noticia que te parece más importante para comentar, algo que pasó en la semana, que también te parece que fue destacado, que eso vaya cerca del final como un clímax para tu contenido, puede ser también muy interesante. Tú lo puedes hacer de la forma en que quieras, pero he recomendado y varios podcasts que son exitosos funcionan un poco de esa forma. Y al final, en el desenlace, es muy importante hacer un llamado a la acción. Después de que la persona escuchó tu programa, tú lo puedes mandar a algo. ¿Qué se llama en acción? Visítame en, sígueme en, escucha más en. Recuerden que cuando nosotros subimos nuestro podcast en Spotify, que lecciones más adelante vamos a estar revisando eso, por ejemplo, tú puedes colocar una pregunta, tú puedes colocar ¿qué te pareció este podcast? Para que la gente opine. Puedes dejar una pregunta abierta referente al tema, puedes dejar una encuesta referente al tema, y eso también te puede servir como contenido para un próximo capítulo, sobre todo por ejemplo si la gente opina, porque te deja el nombre del usuario y así por supuesto tú lo puedes utilizar como un contenido más para un próximo capítulo. Entonces, tenemos el planteamiento. En el planteamiento, en nuestra introducción, nos presentamos, damos nuestras redes, tienes algún auspicio, contás de qué se trata el capítulo. Eso es lo que tú tienes que contarnos ahí al principio. Vamos con todo el desarrollo del podcast. Cuando vayas llegando al final, vas con lo más importante. Y luego, al despedirte, tienes tu llamado a la acción para que la gente te siga en Instagram, para que vea el capítulo. Pídele que te califique también en Spotify, que funciona un montón, que conteste la pregunta, que conteste la encuesta, según como tú lo hayas decidido. Eso es un poquito de lo que tiene que ver con la estructura. Algo importante que también quiero compartir con ustedes en esta lección son algunos datos que deben considerar para hacer una entrevista. Saben que antes hablamos de los diferentes tipos de podcast que existen y cómo ustedes pueden tener un híbrido que tenga diferentes temas. Entre ellos puede ser la entrevista. Y estos son algunos datos que son importantes que consideren. Número 1, investigar a la persona o al tema a tratar. Eso es fundamental. Si le estamos pidiendo a otra persona que nos dé parte de su tiempo para una entrevista, tenemos que tener muy claro qué es lo importante ahí, quién es la persona, de qué es lo que van a hablar. Prepararse siempre es fundamental. Número 2, también preparar preguntas que sean claras y también que sean específicas y te ayuden por supuesto a que tú puedas ir manejando el tema que quieres hacer. Preguntar cosas que vayan aportando a la conversación. También otro dato que es muy importante, número 3, escuchar y observar, tener atención a lo que te está contestando, cuál es el tono de voz que está ocupando la persona que te está ocupando, cuál es su lenguaje corporal. Observar eso te puede ayudar evidentemente para guiar una entrevista de buena forma, que sea agradable para la otra persona, o darte cuenta si quizás hay algo en la respuesta que te puede ayudar a llegar quizás a otro punto que no tenías planificado, pero que también puede ser interesante. El número 4 es empatía al entrevistar. Es muy importante hacer que el invitado se sienta cómodo. Tener un invitado que está cómodo siempre va a hacer que conversaciones fluyan. Tener un invitado que es incómodo quizás no va a hacer mucho aporte para el contenido que tú estás haciendo. Así que eso es muy importante. Como número 5, evitar interrumpir al entrevistado al hacer una pregunta extra. Por ejemplo, haces una pregunta, la persona te está contestando, dentro de que él te está diciendo, tú te das cuenta que hay algo para contrapreguntar que es importante. Déjalo terminar y luego sigue con esa contrapregunta. Dale siempre el espacio a la persona que se pueda explayar y luego tú contrapreguntar algo que te pareció interesante y quizás no lo tenías en tu lista de preguntas. Muy importante. También, número 6, gestionar bien el tiempo. Es muy importante de que uno tenga claro el tiempo
tiempo que tiene la otra persona y darte cuenta de que si el espacio que tienes para tu podcast, la entrevista, por ejemplo, es de 15 minutos, prepara todo tu material para que sea una entrevista de 15 minutos. No hagas más preguntas para una hora, si sabes que solamente vas a tener 15 minutos. Eso es muy importante, que gestiones tu tiempo. También, si es una entrevista que tú la vas a hacer, quizás no es dentro de tu programa, pero es una entrevista que vas a hacer por fuera porque necesitabas información, recuerda siempre o tomar nota o utilizar la grabadora, por ejemplo, de tu teléfono para tener un respaldo y un registro de lo que se habló. Es el número 7. Número 8, también tener flexibilidad. ¿Qué es la flexibilidad? A pesar de que tú tengas ya preparado un material para una entrevista, tienes que pensar que quizás hay algo interesante que tú puedas obtener de ese invitado. Entonces no te sientas que estás forzado a que tengo que hacer todas estas preguntas porque son el orden que yo tengo. Si te das cuenta de que hay algo que puede ser mucho más interesante que no estaba en tus planes iniciales, hazlo. Déjate llevar por eso y te sé flexible contigo mismo. También algo que es importante por tu parte, también tú cuidar tu lenguaje corporal, mirar a tu invitado, los gestos que tú haces y mostrar interés. Si tú estás con una persona a quien invitaste a tu podcast, préstale toda la atención, no estés pendiente del teléfono de que alguien me habló, el teléfono porque estoy mirando un dato, no, escucha y presta atención a la otra persona, es parte del respeto y algo que te va a ayudar evidentemente para poder tener una mejor entrevista. También verificar siempre la información que tengas del entrevistado. Si el entrevistado tú sabes que participó en algo, alguien tuvo una opinión de algo y tú lo viste a través, por ejemplo, en Google, googleaste ahí a la persona que vas a entrevistar y te encuentras con distintas declaraciones, trata de no quedarte solamente con un medio, con lo que leíste, con lo que dijo, por ejemplo, alguna cosa polémica. Trata de buscar diferentes puntos de vista para entender de que la información que viste la verificaste y no fue que alguien que llegó y la colocó en internet por ponerla. Y también algo que es muy importante para una entrevista es agradecer, pues siempre agradecer a la persona durante la entrevista, agradecerle evidentemente por su tiempo y también dar el espacio para que esa persona pueda decir de alguna forma en que los puedan contactar a ellos o cómo pueden seguir lo que ellos están haciendo. Porque ahí hay que, al momento de hacer la entrevista, hay que hacer una diferencia. La entrevista es a la persona por lo que él hace o es la entrevista al contenido que él maneja. Si es a la persona, dejarle un espacio, por ejemplo, para que pueda dar sus redes sociales, para que la gente lo siga, para que le pueda preguntar más cosas. Si es algo lo que él hace, quizás una página web o donde podemos obtener más información del tema del cual nos está hablando. Esas son cosas importantes para una entrevista y no quería dejarlo fuera. Y también cosas que usted no debería hacer al momento de hacer una entrevista rápidamente, no llegar tarde, no estar preparado, pasar interrumpiendo, no seas monótono, hablar más que el entrevistado. Está bien que nosotros quizás podemos tener, si es una entrevista, la otra persona es quien es el objeto importante, no somos nosotros y nuestras opiniones y vivencias, a menos que sea otro formato de podcast en el cual estamos con otras personas hablando de distintos temas. Si yo como entrevistador no soy el foco de la entrevista, yo tengo que irme acotando a lo que estoy preguntando y no a opinar más del entrevistado. También evitar preguntas que sean agresivas, que pueden ser incómodas y por supuesto también respetar la privacidad. Si tú en algún momento te das cuenta de que tocaste la fibra sensible del entrevistado y el entrevistado te dijo que quizás algo a ti te parece que podría ser muy personal, luego de la entrevista consúltale si le parece bien que eso salga. Es muy importante cotejar eso. Ya chicos, esa fue la lección en esta oportunidad de nuestro taller de podcast online. Recuerda que tienes que contestar la actividad que está acá adjunta a este video. Nos quedan todavía un par de lecciones que espero que sean de su agrado y sigan por supuesto en este aprendizaje, en estas pequeñas cápsulas para ustedes, para que puedan aprender más del mundo de los podcasts. Hasta la próxima.